Bueno, pero la historia no termina ahí. Más adelante le vamos a mostrar la segunda parte de este reportaje especial de todo lo que envuelve a Pedro Montenegro Paz. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a ser extraditado al Brasil para dar cumplimiento a esta orden emanada por la justicia del vecino país el 2015? ¿O se va a quedar acá en Bolivia para responder a la justicia por estos delitos de los que también se lo acusa? Falsedad material e ideológica por esa segunda identidad que él tenía y asociación delictuosa y crímenes por legitimación de ganancias ilícitas. Para responder a estas dudas nos acompaña el abogado internacionalista William Herrera. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a la revista. ¿Usted qué cree que va a pasar con él? Yo creo que lo van a extraditar a Brasil porque hay un pedido que ya está en curso y que le conviene mucho más también al gobierno y al Estado boliviano mandarlo allá y con esto tratar de cerrar definitivamente este torbellino, como usted lo decía anteriormente. ¿Por qué dice que le conviene más a Bolivia? Porque, digamos, él tiene mucha información y posiblemente pudiera eventualmente involucrar a otras personas. No tiene nada que perder y por lo tanto... Pero esa información en autoridades extranjeras no sería aún más peligrosa. Lo cierto es que hay un pedido que viene corriendo hace tiempo, ¿no es cierto? Y que hay un proceso abierto en Brasil, aunque ayer salió una noticia no confirmada en el sentido de que no habría todavía ningún pedido oficial de extradición vía Cancillería, que es por donde viene el pedido de extradición. Lo cual es un poco curioso porque Montenegro estaba siendo buscado con un mandamiento precisamente expedido por Brasil, o por lo menos vía Interpol, pero de Brasil. Entonces, vamos a ver cuál es la última decisión política. En el fondo se trata de una decisión política. El Estado boliviano tiene toda la potestad, en su caso, de entregarlo o no entregarlo. Precisamente, sobre lo que decía, quiero mostrar las declaraciones que brindaba ayer el canciller del Estado, el señor Pari, decía que no conocía de este pedido de extradición. Escuchemos. A la fecha en Cancillería no tenemos conocimiento de ello. Pero puede ser que haya llegado al Tribunal Supremo. A la fecha en la Cancillería, que es lo que me corresponde, no tengo conocimiento de ello. ¿Cómo se hace un pedido de extradición? ¿Cuáles son los tiempos, los trámites, las instancias que se involucran en un trámite de estas características? Básicamente es un pedido que viene por la Cancillería boliviana y quien decide si se entrega o no se entrega es el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso de Bolivia. Ya. Nosotros somos en este caso el país requerido y que tiene, por supuesto, en base a su soberanía, la potestad de entregarlo o no entregarlo. A ver, el 2015 se desarticula esta banda, esta organización criminal de narcotráfico en Brasil. Identifican a un boliviano como el que enviaba la droga precisamente para después, con destino final, Italia. Ese boliviano es Pedro Montenegro. Ya. ¿Quién de Brasil le manda la solicitud de extradición a quién acá en Bolivia? Bueno, por eso es un pedido que tiene que hacerlo vía Cancillería, tanto de Brasil como de, primero, es un tema policial judicial. Comienza, digamos, se entiende, una investigación en Brasil vía policía. ¿Se eleva el pedido a un juez? Se abre, entiendo, un proceso en Brasil, no tengo la información de primera mano, pero entiendo que tiene que haber un proceso abierto en Brasil para que vía ese proceso abierto el tribunal que esté conociendo ese proceso, vía Cancillería, hace el pedido en nombre de Brasil, por supuesto, no es un pedido del juez en particular, sino es un problema de Estado a Estado. De modo que ese juez hace, por el conducto regular vía Brasil, entiendo Itamaraty, de Itamaraty tienen que hacer el pedido a Bolivia y de Bolivia eso lo derivan a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la Corte Suprema de Justicia es la que finalmente va a decidir si va o no va. Pero hay un tema que a veces por un problema de urgencia, por un problema de tratar de detener al presunto autor para evitar la fuga, la impunidad, se hace un pedido expreso a nivel de Interpol, también se puede operar, pero solamente a los efectos de una detención, llamémosle preventiva, en tanto y en cuanto se oficializa la extradición. Porque acá en Bolivia hay una constancia, un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia que pide que Interpol se movilice a nivel nacional para dar con la captura de este boliviano. Eso el 2015. Correcto. ¿Ese documento debería ser de conocimiento del canciller Pari? Sí. Y de la policía boliviana, obviamente. Además, la policía no puede haber intervenido en nombre del Estado boliviano sin que tenga conocimiento de las autoridades. ¿Qué le dice las declaraciones del canciller ahora, entonces? Son curiosas, me llama la atención muchísimo porque no entiendo cómo el canciller no podría haber estado en conocimiento de un proceso de extradición. A ver,
En todo caso, habría que preguntarle a la embajada brasilera en La Paz, digamos, si oficializó el pedido a la Cancillería, pero insisto, no podría llegar a un pedido de extradición y manejárselo al interior del Poder Judicial, como se lo ha manejado. Digo, ha ingresado oficialmente al Poder Judicial y el Poder Judicial fue quien de alguna manera homologó, aprobó, digamos, convalidó esa solicitud y por eso se activó todo esto, si no, no hubiera pasado absolutamente nada, tal vez. Bien, finalmente, ¿qué se hace ahora en estos casos donde sí hay esa orden de extradición de Brasil, se conoce, pero también tiene procesos esta persona en Bolivia? Perdón, y si no hubiera, es un caso extremo que no me resisto a creer, si no hubiera, en todo caso Brasil en este momento puede pedir inmediatamente. Ok, pero ¿qué se sobrepone a qué? ¿Ese pedido de extradición para ser juzgado en Brasil por los delitos cometidos el 2015 o un proceso nuevo que se le abra acá en Bolivia por los nuevos delitos cometidos? Hay un tema que hay que cuidar, que depende quién lo pide, de estado a estado y las relaciones que uno pueda tener con ese estado. Me explico, si con Brasil en este momento de repente no hay una química política, por decirlo así, podría eventualmente el Estado boliviano, digamos, de repente... ¿Quién lo decide? El Estado boliviano, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sí, del Estado boliviano. El presidente de la República concretamente es el que maneja lo que se llama la política internacional del Estado boliviano. ¿Y podría ser juzgado acá y después de ciertos años de cumplir una sentencia ser extraditado? ¿O cómo funciona jurídicamente? Se puede abrir el proceso acá o podría alegar el Estado boliviano que se ha abierto un proceso en Bolivia y por lo tanto se va a someter primero a la ley boliviana y después eventualmente podría, digamos, enviárselo a Brasil. Bien. Es otra posibilidad. En caso de que se decida extraditarlo, ¿cómo es el trámite? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el proceso? ¿Y en qué quedan las acusaciones, las imputaciones acá? El proceso es relativamente sencillo en la medida en que en la medida en que lo ordena el Tribunal Supremo de Justicia con sede en Sucre, después la parte, llamémosle de entrega, la parte operativa es relativamente sencilla. Vienen los policías, el Estado boliviano se lo entrega de policía a policía. Alguna vez ha ocurrido con el empresario Belaúnde de Perú. Bueno, no había un pedido de extradición, pero más o menos es lo mismo. Lo importante es que al delincuente se lo entrega en este caso al Estado brasileño, en este caso, debería ser así, para que el Estado brasileño lo juzgue, habida cuenta que hay un proceso con mucho más anterioridad que en el caso de Bolivia. Pero insisto, Bolivia tiene la potestad de decir no lo entrego y ahí comenzará otro capítulo de esta telenovela. Precisamente, pero analizando el caso de que sí lo entregue, ese escenario, ¿cuánto tiempo tardan los trámites? Yo me animaría a decir que debería ser relativamente rápido por razones... El fiscal de distrito dijo 40 días más o menos, pero hay otros fiscales que hablan de 3 a 6 meses. Pero ese es el tiempo total, digamos, ¿no? Pero insisto, dependerá del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice se entrega y la parte operativa es muy rápida. ¿Y si se entrega, qué pasa con los procesos acá también? Quedan lamentablemente acá. Obviamente no se cierran. Juzgar en ausencia. No se los cierran los procesos porque hay otra gente involucrada y ese proceso va a continuar. Con la salvedad que se suspendería la acción penal contra este señor en el supuesto de que lo entreguen a Brasil. Si lo entregan a Brasil, cumple su condena acá y este proceso se mantiene abierto cuando vuelva, ¿sería juzgado por eso o no? Se podría ver, dependerá ya los tiempos, no sé cuánto tiempo tendría que estar en Brasil, de esa parte en este momento no la conocemos, pero lo que importa acá es un principio de juzgar un hecho delictivo para evitar la impunidad y en eso cada vez se ha ido avanzando mucho más en el sentido de que funciona incluso el principio de reciprocidad. A falta de un convenio expreso puede haber la reciprocidad. Lo que importa en definitiva es sancionar un hecho delictivo independientemente de dónde se hubiera cometido. ¿Le conviene al Estado extraditarlo entonces? En este caso sí, yo creo que sí, porque además se dejase de un peso pesado que puede eventualmente soltar la lengua y un montón de cosas más. Bien, muchísimas gracias. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que ocurre en torno a este tema en las próximas horas. Continuamos con